Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. Bien, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con las presentaciones. Denme un segundo, por favor. Me emocioné con tan buenas presentaciones y me perdí, pero ya estamos de vuelta. Entonces, no sé si está el doctor Chalmers con nosotros. Eh, está Jane Davis. Si no está el doctor Chalmers, podemos avanzar con Jane, pero Robert, are you here? Are you with us? Hey, Jane. Hi, Jane. Uh, Fredo. Hi, colleagues. Está por Hola ahí con el todos doctor los Chalmers colegas. con nosotros. Si no, vamos a avanzar con Jane. Ok, entonces vamos a presentar a Jane Davis. Eh, Jane es una profesora de neumología pediátrica y medicina experimental en el Instituto Nacional del Corazón y de los Pulmones y consultor honorario en medicina respiratoria pediátrica en el Royal Brompton and Herfield NHS Foundation Trust. Su tópico de principal interés es fibrosis quística y ella es autora de más de 500 publicaciones en revistas de alto impacto. En los últimos años en fibrosis quística se ha comenzado a usar el L-Esacaftor, Tesacaftor e Ivacaftor como terapia triple en fibrosis quística. De eso nos va a hablar hoy día James. Go on, James. Welcome to our course. Hola Jane, bienvenida a nuestro curso. Jane? Jane. Sorry, Alfredo. I thought you Sí, said disculpa James, and Alfredo, maybe he just pensé jumped que in. habías dicho Sorry. James. So we're going. No, Okay, disculpa. so James is not yet on. Is Ok, that correct? James no está aquí aún. No, it's not English. English. Mi inglés está un poco. Sí, no, no te preocupes, es confusión por los nombres. Profesor Pacha, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, especialmente con mi tema. Es un poco diferente, se aleja un poco de bronquiectasis, pero quería hablar acerca de los nuevos medicamentos disponibles para fibrosis cística. Voy a compartir mi pantalla. Are you seeing this in the right format? ¿Pueden verlo en formato grande? Ahora sí. Okay. Yeah. Okay. Okay. All right. So I'm going to give you a general Voy talk a about the drugs that are called hablar en CFTR general modulators. de los moduladores, los que utilizamos más frecuentemente. Es uno de estos tres componentes, el Exacaftor, Taxacaftor y Ivacaftor. El ETI es la versión más rápida de mencionarlos y siempre se les menciona como un trío, pero básicamente son lo mismo. Sí tengo algunos conflictos relevantes. Pueden ver que tengo, estoy involucrada en algunos ensayos. Trabajar específicamente en fibrosis cística. Para entender cómo funcionan los medicamentos, es importante que demos el paisaje general. Entonces voy a hablar brevemente acerca de esto para poder pasar a las drogas, a los medicamentos. Esto es una célula, imaginemos una célula epitelial. Aquí la fibrosis cística, una membrana de fibrosis cística normalmente viene CFTR, el canal CFTR, pero vemos la parte transversal de la célula. Su función es añadir iones de clorhídrico en la superficie y permitir que entre el aire para que no hayan iones cargados negativamente. Y esto para que puedan interactuar
inhibe la actividad y previene que haya demasiado sodio en la célula. Entonces se puede pensar que en la proteína CFTR como una reja, una entrada, digamos. El CFTR está presente en muchos órganos del cuerpo, no solo las vías respiratorias, pero podríamos pensar en las vías respiratorias porque eso es lo que nos da la mayor, hay mayor morbilidad, mortalidad en estos casos. Entonces, en este caso de la conferencia de bronquiectasis, eso les interesa más. Entonces, pólipos nasales se encuentran en la nariz, en la tráquea. Hay una asociación muy grande. Con eso hay diferentes lugares en el tracto gastrointestinal, pero la mayoría de la gente muestra esto y en el hígado. Cuando vemos drogas moduladoras, CFTR está en las glándulas sudoríparas, es el mayor marcador de diagnóstico. En estas drogas moduladoras se toman oralmente y van a distintas partes del cuerpo. Pero es un excelente biomarcador y es muy útil en contraste con algunas de las drogas más nuevas de las que les voy a hablar un poco más adelante. Pero, por ejemplo, tiene que ver terapia genética y no podemos utilizar los beneficios de este biomarcador. Entonces, hay más de 2.000 variantes en el gen SFTR y la mayoría tiene que ver con fibrosis cística. Para otros propósitos, pensando en drogas moduladoras, es fácil dividirlas en estos grupos. Clase 1, mutaciones, normalmente es para prevenir mutaciones, el CFTR. Algunas que son hechas, estas no es hecha, algunas que son hechas, pero son fabricadas, pero se quedan atascadas. Vemos este es un gran ejemplo. No siempre alcanzan la superficie de la célula donde deberían poder trabajar. Hay diferentes tipos otras que llegan a la superficie de la célula, pero las proteínas no funcionan. Algunas que algo falta en la enzima de la proteína y eso significa que no se abre cuando se tiene que abrir. Y el canal normalmente está cargado o tiene un tamaño más grande. Em, entonces, para las mutaciones de clase 1, los moduladores, como conocemos hasta el momento, no funcionan. Los moduladores son drogas que necesitan la proteína para actuar. Entonces, para los que tienen dos de estas mutaciones, no se beneficiarían de los avances actualmente en cuanto al ADN o mensajero ARN. Entonces, no estarían disponibles para esto. Los que se quedan atascadas, los moduladores son llamados correctores y hemos tenido mucho progreso con esto en cuanto al trabajo que hemos hecho, pero hay diferentes tipos de proteínas. Luego, para las drogas que están en el lugar adecuado, pero que no trabajan, no funcionan, lo llamamos potenciadores. Hemos trabajado en estas proteínas, pero también están ayudando con los correctores para que funcionen de mejor forma. Entonces, trabajan normalmente en combinación unas con otras. Y ATI es una de estas drogas. ETI es una de esas drogas. Pero vean este tipo de cascada, digamos, lo más fácil con lo que más fácil que trabajar, que actualizar, es lo que está en la superficie. Entonces, en los potenciadores es la primera droga para llegar a esto. Esa es la información del estudio fase 3. Esto es una mutación bastante común, pero cuando recibe indicaciones químicas para abrirse, no lo hace. Hay variantes en las poblaciones, entonces en el norte de Europa estamos muy involucrados en este estudio. En los pacientes solo necesitan tener uno de
esas mutaciones y normalmente no importa el AELO, porque lo importante es los moduladores, es que solo necesitan corregir una de los AELOs. En respuesta al estudio que tiene un grupo de control placebo, bajó rápidamente y de manera sostenida, pero el diagnóstico, el umbral de diagnóstico no fue, bueno, aquí la FB1 mejoró rápidamente y esto fue sostenible y duradero. También hemos visto la exacerbación de colonias, esto también mejoró y también mejoró el peso. El problema con esta droga es que a pesar de su progreso fantástico, es que solo una minoría de la población con esclerosis cística se les puede aplicar esta terapia. Para mejorarlo, en realidad debemos atacar las colonias de fibrosis cística en el mundo. La frecuencia de los alelos del 2010 es un trabajo del 2018 y podemos ver la dominancia del campo por esta variante. Y la segunda más común es ni siquiera llega a 5% de cromosomas. Entonces, como mencioné antes, el problema con el F508 del es que no llega a la superficie de las células, degrada debido a que no se ubica de manera correcta. Los correctores ayudan al tráfico. Han habido en estudios clínicos trabajos acerca de los correctores, pero demuestra que no son muy buenos por sí solos. Hay drogas que no son suficientes, utilizarlas solas, las combinaciones con los potenciadores han sido efectivos. Este es un estudio de la fase 3 que ha sido uno tras otro al final del 2019, solo para guiarlo. En la parte superior es un ensayo FIMF, FIMF. Tenemos las mutaciones que categorizan función mínima. Una función mínima en este caso significa que no hay impacto residual en la base, pero hay variantes que no responden, hay pacientes que no responden a estas drogas. Entonces, solo aún F1 del. En contraste, hubo un estudio aquí en pacientes que tienen F1 Lidl, los biomoduladores. Entonces, la comparación con el biomodulador y esta es la mejora con los pacientes que recibían la triple dosis, el triple medicamento. Mejora en P1 y baja en la administración intravenosa. Luego tenemos nuevamente CFQR, dominio respiratorio, mejora la calidad de vida y a largo plazo en los estudios vemos que mejora el PMI. Todos estos estudios se hicieron en adolescentes y adultos. Hay otros estudios, pero constantemente estoy pensando en cómo podemos alcanzar, si tratamos a niños, cómo podemos alcanzar y curar a los niños antes de que tengan daño significativo. Ese es un ensayo en barometría y función pulmonar en niños jóvenes. Esto fue en el grupo de control placebo de niños de 6 a 11 años. Entonces, solo uno de estas variantes de F508 del y el índice de despeje en las vías respiratorias. Y los valores anormales son altos, entonces lo que queremos ver es un valor que baje. Y podemos ver aquí que LC bajó en más de 2 unidades y esto es algo sustancial. Y sí tuvo alguna mejora en el PT1, pero probablemente necesitamos hacer más ensayos para ver si puede haber mejor tratamiento. Lo que les interesa a ustedes es el tema de los pulmones. Y como estos moduladores son sistémicos, entonces este es un estudio de niños de 3 a 5 años con mutaciones FE1. Vemos la elasticidad de la función pancreática. Entonces vemos que estos niños tienen insuficiencia pancreática
Em, y en un periodo de tiempo se puede ver que los niños vuelven a ganar la función pancreática. En la clínica podemos ver los moduladores que mientras más temprano empecemos con estas drogas, con esos medicamentos, el niño puede que no necesite tratamiento más invasivo más adelante. Y eso es lo que queremos lograr, que sea más sostenible en el futuro. Lo que nos beneficia también de los puntajes FABD en los pulmones es que estamos haciendo estudios en los adolescentes y adultos para ver su puntaje. Y en rojo puede ver virtualmente casi todos estos puntajes aumentan, mejoran después de 2 meses al tomar la droga, con el sostenimiento de la mejora después de 12 meses. Lo que sucede en la era en que estamos utilizando es que hay embarazos. Como mencioné antes, los hombres que son con fibrosis cística normalmente son infértiles y esta droga puede mejorar esto, pero las mujeres sí son fértiles, y esto se debe al moco y las normalidades en pH neutro. Para mostrarles data muy linda de Reino Unido, ha aumentado en mujeres que han tenido bebés en Reino Unido en 2020 y 2023. Una fue en Dublín, Irlanda, y hemos visto un aumento en embarazos y esto es algo que se ha reportado alrededor del mundo. No es algo solo en Reino Unido, es una combinación, creo, de gente que se siente mejor y que sienten que pueden tener un futuro, que pueden tener una familia, pero también es el impacto biológico de estos medicamentos, de estas drogas en el moco. Entonces, vamos a hablar de fibrosis cística. Estoy demorando un poquito, así que voy a hacerlo un poco más rápido. Hay muchas razones, lo vemos en tomografías, en las enfermedades de los pulmones, que la bronquiectasis, en gente que ya empieza las drogas, sí ven a ver una mejora sugiriendo que la bronquiectasis el efecto de la bronquiectasis es irreversible. Sin embargo, puede ser progresivo. Estamos a punto de publicar algunos estudios. Aquí vemos tomografías que vemos enfermedades pulmonares que parece que progresan aun cuando la gente está en esos tratamientos. Infecciones crónicas que persisten. Este estudio muestra un rápido decrecimiento de las bacterias cuando la gente comienza con estas drogas CTI. Lo que pienso que es emocionante y que aún no sabemos tenemos la respuesta es cuándo empezar el tratamiento en niños. Con estas drogas CTI podemos empezar desde los 2 años de edad, pero ¿qué pasará con ellos, con su microbioma y con su flora pulmonar a largo plazo? Las respuestas pueden ser variables. Si vemos gráficos como estos, podemos ver que son muy ajustados. em, pero en realidad, si vemos otros estudios en azul, vemos que la gente sí lo hace en gran cantidad. El ADN genético depende de qué tan grave es la enfermedad o qué tanta adherencia hay en tu sistema, si interfiere con las funciones, con otras funciones. Hay gente hay gente que ve los beneficios reducidos con estas drogas. Y hay efectos buenos y efectos malos. En cuanto a la función, a veces se puede ver más afección en los adultos. De igual manera, esta data está disponible para todos. Entonces podemos ver los países en los que se tiene licencia, donde hay uso compasivo del uso de estas drogas. Pero hay muchos trabajos acerca de esto, pero los marcadores, por ejemplo, en África se ve mucho más claro.
Y finalmente, información que está disponible para todo el mundo. Hay algunos pacientes que no van a poder beneficiarse porque tienen algunas mutaciones específicas que no. Hay 15-20% de la población y en Reino Unido somos muy afortunados de que es mucho menor, cerca del 5%. Estos pacientes van a poder beneficiarse en cuanto a terapias genéticas para poder restauración de fibrosis cística. Entonces creo que aún no ha terminado el trabajo. Creo que va a ser de mucha ayuda tener más variedad de medicamentos y posiblemente vamos a poder hacerlo en temas de negocios, en cuanto a los beneficios. También vamos a continuar el tratamiento en etapas muy tempranas de la enfermedad, especialmente en los niños, pero vamos a tener mucho cuidado de cómo va a significar esto a largo plazo. Hay algunas preguntas algunas cosas que podemos hacer para mejorar la fibrosis. Los triple moduladores alternativas a los moduladores CFTR tal vez podría ayudarnos en cuanto al tratamiento. Los moduladores CFTR para personas que a veces hay pacientes que tienen quisiera agradecer a las redes, a los que nos han apoyado en Estados Unidos y en Norteamérica y en Reino Unido para poder avanzar en el estudio y el desarrollo de estos medicamentos. Realmente lo podríamos hacer en nuestros países o institutos individuales. Muchas gracias por su atención y luego más tarde poder responder sus preguntas. Okay. Thank you, Jane. It was Gracias, Jane. Fue an excellent explanation. I have a question. Tengo What una about the pregunta. side effects, ¿Qué hay acerca de los prevented efectos of adversos the triple de las therapy? drogas CTI, de la terapia triple? Sí, gracias. La mayoría de gente no tiene efectos adversos, algunos problemas en la función del hígado, pero no son muchas personas. A veces sí tenemos que tratar infecciones, pero han habido algunas preocupaciones en estudios animales en que cerdos jóvenes que se ven afectados con cataratas. Esto no también tampoco se ha dado en mucho de los sujetos. También queremos estar atentos para el tratamiento con los niños, pero una de las preocupaciones es que algunas personas reportan un impacto em, en cómo se sienten emocionalmente. Entonces, eso también, por ejemplo, hay pacientes que tienen rabietas o cosas así. Entonces, queremos mejorar la calidad de vida en general para los pacientes, pero tampoco queremos, algunos pacientes son un poco más sensibles a estas cosas. Entonces, esto podría limitar sus dosis y tratar de darles una dosis más suave, tal vez, de esta triple droga que podría beneficiarlos en vez de darles And the last efectos question, adversos que what nadie about the quisiera. size Y la última of pregunta, ¿qué hay acerca de ETI? ETI, de la triple droga? Sí, esas drogas, no estoy seguro cómo funciona en otros países en cuanto al costo, pero en mi país y en partes de Europa, la gente prescribe esas drogas, no saben que se están pagando o no. Esto, normalmente esto se mantiene muy confidencial en el grupo de políticos, pero sí sé que creo que cuesta como 100.000 al año por paciente, libras. Y esto es algo que podría que podría detener el uso de estas drogas en otros países, el efecto del costo. Creo que hay diferentes acuerdos negociados en diferentes partes del mundo y creo que esto continuaría. Lo que también estamos viendo el tema de patentes para ver si Thank you. estos Thank you, medicamentos se Jane. pueden ser más eh, accesibles Thank you for your en cuanto al costo. presentation. Gracias, Jane, por tu participación. And now we have Gracias.
Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.